Bueno, seguimos nuevamente la segunda parte de la clase, si es que no se han ido a tomar un desayuno. Todo bien, Perfecto, profe, gracias. gracias. Eh, Hemos venido viendo principios constitucionales y en general los hemos visto desde la perspectiva de una limitación al poder. Esto es la Constitución limitando el poder ejecutivo, la Constitución limitando y regulando el poder municipal. En lo que sigue del día de hoy vamos a verlo desde la perspectiva del contribuyente, es decir, vamos a darle un poquito vuelta, ya no solo los límites negativos, podríamos decir, del poder, sino positivamente cuáles son los derechos que tiene el sujeto pasivo frente al poder tributario. Y dijéramos que este es básicamente el temario de lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que nuestra constitución política y la construcción de la sala constitucional han llamado tutela judicial efectiva? Algunas garantías del contribuyente en el Código Tributario, es decir, si conviene o no tener una lista, un catálogo de garantías del contribuyente. Después fijaremos nuestra mirada en el derecho de audiencia previa, es decir, una de las garantías del contribuyente, tanto en el Pacto de San José de Costa Rica como en el Código Tributario. Y el desafío legislativo, ahí dice reciente, pero ya no es tan reciente, es del 2012, el desafío legislativo, su anulación por la Sala Constitucional, y les comentaba que todavía eso tiene coletazos en una nueva opción de constitucionalidad eh, que está actualmente en curso en la Sala Constitucional. Estos artículos de la Constitución, el 27, libertad de petición o derecho de petición, y el artículo 41, ocurriendo las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido, son los que han dado pie a que se hable en Costa Rica de un derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho de petición, nuestra sala ha dicho, hay derecho de pedir, pero no derecho de obtener lo pedido. Forma parte del derecho de pedir el derecho a obtener una pronta resolución en un sentido o en otro, pero que no se quede aquello durmiendo en la gaveta del Poder Ejecutivo. Y el artículo 41 llama la atención porque tiene un verbo poco usual, ¿verdad? Ocurriendo. ¿Cómo ocurriendo? ¿Qué significa ocurrir? Em, es acudir a ponerse al amparo de las leyes, pero ciertamente es un verbo, pues yo no sé si decimonónico, del siglo XVI tal vez, que no es usual en la conversación ordinaria. Y pareciera que el resto del artículo está tomado, pues no sé, del Quijote, ¿verdad? Todos han de encontrar reparación para las injurias que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Eh, Obviamente, pues es un artículo que es programático, no es hasta primer, primera oración del artículo, no dice nada en concreto, no establece un derecho, no establece una garantía, pero sí establece un norte hacia el cual debe orientarse todo el sistema jurídico del país. Debe hacérsele, a ese todos han de encontrar, debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.
Por tanto, la tutela judicial efectiva en la Constitución eh, tiene como características torales una que se puede pedir la justicia, se puede instar ya sea al poder administrativo o al poder jurisdiccional para que repare una injuria, un daño en la propiedad o en los intereses o personales. Y que la respuesta, el derecho a obtener pronta resolución, es también justicia pronta y cumplida. Adjetivos calificativos que decía en la toma de posesión del presidente del Poder Judicial chileno, decía, si la justicia no es pronta, no puede ser cumplida. Es más, si no es pronta, ni siquiera es justicia. Dice este voto ya bastante viejito de la Sala Constitucional. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental a la justicia. Deriva de esos dos artículos que acabamos de leer y supone la existencia y la disponibilidad de un sistema de administración de justicia. Valga decir, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Declarar el derecho controvertido, restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos concretos. Es decir, el primer elemento es el conjunto de mecanismos, el sistema de administración de justicia. Conjunto. Lo cual a su vez comprende un conjunto de órganos judiciales. No solo son eh, podríamos decir, mecanismos procesales, sino los órganos que los llevan a cabo, que deben ser independientes, especializados, y aquello debe estar disponible. O sea, no solo existir, sino estar disponible. Es el reclamo que hacen las personas que luchan contra los femicidios, ¿verdad? Que el, el sistema no estaba disponible, no era oportuno en sus respuestas al riesgo de un femicidio. De nuevo, es la sala constitucional la que parece estar citando al Quijote, ¿verdad? Para resolver los conflictos y corregir los entuertos que origina la vida social en forma civilizada y eficaz. Entonces, conjunto de mecanismos procesales, conjunto de órganos jurisdiccionales, disponibilidad de esos órganos y acceso garantizado para que todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación puedan ejercer el derecho fundamental a la justicia. Con estas ideas, tutela judicial efectiva, derecho fundamental a la justicia, eh, disponibilidad del aparato, podemos ver el conjunto o el capítulo que se ha dado en llamar derechos y garantías del contribuyente a partir del artículo 166 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Son 22 artículos entre las disposiciones generales, los derechos generales y las garantías procesales. No los vamos a leer uno por uno, primero porque están en el código, ustedes lo pueden leer si les parece, se les recomienda obviamente. Em, Vamos a hacer dos o tres pinceladitas de algunos de esos derechos y garantías. En primer lugar, eh, garantía suele distinguirse de derecho afirmando, afirmación sujeta a controversia, que el derecho solo es tal cuando está garantizado. Por tanto, la garantía es un mecanismo que asegura que el derecho sea real y efectivo. Otros autores dicen, bueno, los derechos son sustanciales y las garantías son procesales. No estoy tan claro de que esa afirmación aplique para nuestro ordenamiento,
Pero sí lo que quiero decir es que garantías incluye algo más que derechos, incluye el mecanismo para hacer efectivo la tutela. El artículo 166 del Código Tributario eh, dice que contribuyentes no debe interpretarse en ese capítulo, en ese título de derechos y garantías del contribuyente, en su sentido técnico del que contribuye, del que tiene este, el deber de soportar una carga, sino en el sentido de cualquier sujeto pasivo. Quizás sería difícil o complicado eh, en cada artículo decir el contribuyente, los declarantes, los responsables, los agentes de retención, hacer toda una enumeración de los sujetos pasivos. Entonces el 166 pues simplifica las cosas diciendo que el contribuyente en ese contexto de los derechos y garantías del contribuyente es cualquier sujeto pasivo, no solo el contribuyente stricto sensu, podríamos decir. Dice el 167, y es un artículo que me llamó mucho la atención, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa el ejercicio de un derecho de libertad fundamental. Estas palabras me recuerdan la, eh, el principio de capacidad económica contributiva. Eh, de acuerdo con ese principio, solo puede grabarse riqueza real efectiva y no puede haber, no puede ser de tal intensidad la grabación que sustraiga de la propiedad una porción sustancial de la riqueza del contribuyente. También comentamos en una clase anterior que ese sustancial lo ha interpretado la sala, perdón, el Tribunal Constitucional alemán como 50% o más de esa riqueza del contribuyente. Este artículo añade además que aunque no se obtenga esa porción sustancial del contribuyente, no puede desalentarse o limitarse significativamente el derecho, el ejercicio de un derecho de libertad fundamental. Esto es, los tributos no pueden ser tales eh, que equivalgan a multas, que equivalgan a una conducta prohibida por el ordenamiento. Dice también estos artículos iniciales o disposiciones generales de los derechos tributarios que la tributación debe estar sostenida por principios de generalidad, todos deben contribuir del mismo modo. Neutralidad, una actividad no debe, este, pues, a no ser que explícitamente sea lo que desea el legislador, no debe, en la práctica, introducir distorsiones entre una y otra sectores de la actividad. Principios de proporcionalidad y eficacia interpretados con criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, no discriminación y equidad. Una especie de hoja de ruta para la administración tributaria. También se alude en esos artículos a que la administración tributaria está habilitada para utilizar técnicas modernas, o sea, no solo la ley, sino técnicas modernas como la gestión de riesgo, controles basados en auditorías, el aprovechamiento de las tecnologías de la información, la simplificación y armonización de procedimientos. Pongamos esto en contexto. Eh, Desde hace poquitos años para acá, las administraciones tributarias han empezado a hacer uso de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial escoge qué contribuyentes han de ser fiscalizados, hace pruebas la propia inteligencia artificial, emite
traslados de cargos, emite resoluciones administrativas y resuelve las impugnaciones de los contribuyentes. Sin duda, esto plantea delicadísimos problemas sobre la justicia y sobre la personalización eh, de las respuestas o del interactuar de la administración con los sujetos pasivos. En Europa, en en los congresos tributarios de aquella región del mundo, han llegado a decir, bueno, la irrupción de la inteligencia artificial en materia tributaria conlleva algunos derechos. Por ejemplo, el derecho que yo conozca el logaritmo que están utilizando de manera explícita. Esto, como digo, no está para nada resuelto en nuestro país. Y sin embargo, es de gran actualidad el sistema Tribu CR que está en vigor desde el año pasado, bueno, en realidad desde este año, tiene componentes de inteligencia artificial. Eh, ¿Cuáles son? No lo sabemos. ¿Cuáles son los logaritmos que usa? Tampoco lo sabemos. Pareciera que hay un derecho por lo menos a saber con qué logaritmo será juzgada mi actividad sujeta a tributación. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios que quieran hacer sobre este punto? Profe, yo recuerdo que Tribu CR, por ejemplo, para cobrar este el IVA, ¿verdad? Entonces solicita, por ejemplo, montos como todas las compras que se han hecho y todas las ventas que se han hecho. Entonces uno las ingresa, ¿verdad? Por ejemplo, todas las compras, uno ingresa un dato, ¿verdad? Y después todas las ventas y Tribu nada más hace como el proceso de la sumatoria, ¿verdad? O el proceso matemático que se tiene que hacer y ahí arroja el resultado de cuánto se debe pagar por el IVA. Entonces, así es como prácticamente usa la inteligencia artificial, por ejemplo, en la nueva, en Tribu CR, ¿verdad? Pero creo que se iba a pasar se iba a pasar de una plataforma a otra, ¿verdad? Entonces, creo que antes lo que se usaba era Travi y ahora lo que se usa es Tribu, ¿verdad? Pero igual usan el mismo sistema de ver cómo se puede usar la inteligencia artificial para resolver, por ejemplo, estos problemas matemáticos, para, por ejemplo, el pago del IVA. Sí. Ahondando en ese ejemplo que pusiste, Giancarlo, ¿verdad? Sí, sí, señor, sí, señor. Ahondando en ese ejemplo, resulta que TribuCR hizo una migración de los saldos que podíamos tener a favor los contribuyentes en la plataforma anterior. Y al Sí, presentar mi declaración de IVA, aplica automáticamente esos saldos. Esto es, sí, si yo, así es, porque eso claro, funciona si usted agrega como el número de compras que ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene un servicio de camping, ¿verdad? Entonces usted dice las compras que ha hecho para que ese camping funcione, ¿verdad? Y los servicios a los cuales ha vendido ese camping, es decir, las ventas, ¿verdad? Entonces, si hay algún resultado que le sea favorable para la persona, es decir, ese saldo favorable a la persona, el sistema le hace digamos, como la fórmula matemática, ¿verdad? Esa cuestión y le arroja un resultado, ¿verdad? En algunos casos favorables para el contribuyente. Bueno, entre otro montón de funcionalidades. entre otro montón de sistemas que tiene, ¿verdad? De principios, impuestos,
tal vez estos servicios que se dan también, entre otras cosas. Es decir, ese sistema es muy robusto y abarca prácticamente toda la tributación que se hace a nivel costarricense en favor del Ministerio de Hacienda. Que le voy a contar una experiencia personal o particular. Yo he presentado mis declaraciones y según yo, de impuesto al valor agregado, según yo tenía un crédito, pero mínimo. Y en los últimos 6 meses me han ido aplicando créditos que yo creía, que yo creo que no tengo. O sea, no he tenido que pagar el IVA porque el propio sistema me aplica en primer lugar el crédito fiscal que según el sistema yo tengo. Pero a la Sí, vez, claro, así funciona en muchas ocasiones. Hay un crédito favorable al consumidor, es decir, a la persona que paga el impuesto, y muchas veces es un saldo a favor de este y no tiene que pagar y queda en saldos pendientes para futuras ocasiones que sí tenga que hacer el pago. claro, pero el tema es que según mi contabilidad o según mis cuentas, yo ya no tenía crédito. Y existe un ilícito, penado con multa, por pedir devoluciones de créditos o aplicar créditos inexistentes. Entonces, no deja de ser un tema delicado el que el propio sistema me aplique un crédito que yo creo que está equivocado, ¿verdad? Si yo no tengo la decisión de aplicarlo o no aplicarlo, y el Estado me lo, o mejor, el Estado no, TribuCR, el sistema informático me lo aplica de manera automática, a mí me parece que no hay el elemento volitivo necesario para cometer el ilícito tributario. Sí, exactamente, eso ya es una decisión suya si lo hace o no, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta esas técnicas modernas, ¿verdad? Que se utilizan Claro, dentro del sistema. el tema es que ni siquiera es decisión mía, o sea, lo hace automáticamente el sistema. O sea, cuando yo le voy a dar pagar inmediatamente sin que yo pueda traer plata del banco para depositarla en la cuenta del Estado, automáticamente me aplica el saldo. Ah, ya, sí, de ahí, eso digamos, habría que ver prácticamente dentro de la aplicación, pero sí, de ahí puede ser que sea el supuesto, si es posible, pero sí, Claro. me imagino que sí debe ser posible. Pero bueno, si quieres lo dejo para que continúe con la clase, profe. Gracias, Giancarlo. Lo único que quería señalar es que existe un derecho a conocer qué es lo que hay detrás del sistema, los logaritmos y cómo funciona el sistema que además es de uso obligatorio. Hay otro caso, ese está actualmente pendiente de resolverse en sede jurisdiccional, por el cual se aplican automáticamente los impuestos del INDER en la importación de cigarrillos. O sea, cuando yo importo algo, se pagan derechos arancelarios de importación, que son el arancel, el IVA, el impuesto de estabilización económica, etcétera. Y cuando lo que se importa son cigarrillos de tabaco, además se cobra el impuesto del INDER. Pues bien, eso lo calcula automáticamente el TICA, que es el sistema de la administración aduanera. Entonces hay un caso en el cual el TICA, perdón, el INDER está peleando con un importador de cigarrillos diciendo, bueno, es que usted calculó mal la fórmula que estoy utilizando no es la correcta para pagar los impuestos. Y el cliente lo que está diciendo, pues, si eso no es la correcta, ese es su problema, o mejor dicho, es el problema de la plataforma que es necesaria, es de uso obligatorio, y yo no puedo abstraerme de esa plataforma. Es más, una vez que se utilizó la plataforma, yo no tengo cómo ir a decirle al INDER, mire, me faltaron 10 pesos, aquí están. Como ven, estos temas de la interacción con las técnicas modernas, con la inteligencia artificial, con las plataformas informáticas, tiene sus problemas, tiene sus puntos de fricción con la realidad.
Bien, el artículo 164, perdón, 168, eh, recuerden que estamos hablando de derechos y garantías del contribuyente. Uno de esos derechos y garantías es que las normas se apliquen según la jerarquía de fuentes. eh, y por esa jerarquía tenemos algo muy curioso. Los artículos iniciales del código tienen una jerarquía de fuentes y el 168 tiene otra jerarquía de fuentes. La del 168 es copia de la del artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública y dice Constitución Política en primer lugar, tratados internacionales y de la Comunidad Centroamericana. Por la época en que se hizo la Ley General de la Administración Pública, se esperaba que la Comunidad Centroamericana este, tuviera un especial valor. En Europa, la Comunidad Europea, los tratados de la comunidad eh, son incluso superiores a los tratados internacionales. Leyes y actos con valor de ley, de nuevo, es una terminología que no es propia nuestra. Nosotros no tenemos actos con valor de ley que no sean leyes. Los decretos que reglamentan leyes, los demás reglamentos del Poder Ejecutivo y demás normas subordinadas a los reglamentos. Está previsto además que haya reglamentos autónomos, es decir, reglamentos que no tienen pie en la ley que supuestamente reglamentan, son autónomos, y puede haber reglamentos subordinados entre sí. Este es el caso de algunos reglamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo que sí está claro, porque forma parte del derecho a la legalidad, del derecho a la justicia formal constitucional, es que los reglamentos están sujetos a las reglas y principios del acto administrativo. Esto es que la jerarquía que establece tanto el artículo 2 del Código como el artículo 6, perdón, 168 del Código y 6 de la Ley General de la Administración Pública, es que lo que está encima de esa, o en el punto más alto de esa pirámide, tiene prevalencia sobre lo que está más abajo. Esto es, los reglamentos no pueden contradecir las leyes no pueden contradecir los tratados no pueden contradecir la constitución política, con la sola excepción de los tratados que se refieran a derechos humanos. El artículo 2 decíamos, tiene otro conjunto de fuentes. El artículo 168 habla de jerarquía. El artículo 2 habla de orden de importancia jurídica, disposiciones constitucionales, tratados internacionales, leyes, reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general. El artículo 3 del Código dice que las disposiciones administrativas internas no son de observancia obligatoria para los contribuyentes y responsables. Hay resoluciones administrativas externas que además deben ser publicadas, están reguladas por el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Pues bien, esas resoluciones administrativas externas o de carácter general están sujetas a los reglamentos, a las leyes, a los tratados, a las disposiciones constitucionales. El artículo 169 contiene lo que ha dado en llamarse derecho a la publicidad de la normativa tributaria. Dice el artículo 169, tiene que mencionarse que es materia tributaria en el título de la ley y en el título del reglamento. Además, tiene que mencionarse la materia regulada en el epígrafe de cada artículo. Y debe cada nueva ley tener una relación completa de las normas derogadas y de la nueva redacción de las que resulten modificadas. Establece ese artículo 169 un régimen de retroactividad favorable
para las infracciones y sanciones. No lo establece, pero tampoco lo prohíbe en materia tributaria. Y establece un principio que es particularmente importante, que es el de que las presunciones pueden combatirse mediante prueba en contrario, excepto cuando la ley lo prohíbe. Y en general no hay ninguna ley que prohíba, o sea, que haya presunciones iuris et de iurem en materia tributaria. En el capítulo de derechos generales, insisto en que lo lean porque cada artículo tiene su miga que sacarle. Se habla de debido proceso, derecho a la información y asistencia por parte de la administración hacia el contribuyente, de pronta devolución, o sea, no puede ser que el que tenga un crédito permanezca y permanezca y permanezca cuando uno lo pida. Derecho de consulta, está regulada la consulta por el artículo 119 del Código. Yo le puedo preguntar a la administración, además de la información y asistencia ordinarias, le puedo hacer una consulta sobre la aplicación del derecho a un caso concreto, objetivo y actual. Derecho a la calificación única de los documentos, o sea, no puede ser que yo presente un documento y me diga, "Ve, le falta la auténtica, presento la auténtica, le falta el timbre, le añado el timbre. Es que esa gestión además debe ir acompañada de estados financieros, le pongo los estados financieros. Además necesito una certificación de la personería jurídica. No, 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 calificación única. Me dice de una vez, en un solo acto, todo lo que necesita el documento que yo presento a la administración. Derecho a conocer el estado de tramitación, derecho a conocer la identidad del servidor con el cual estoy interactuando. Esto con la inteligencia artificial es un derecho que puede estar en cuestión. Derecho a no aportar documentos ya presentados. Por ejemplo, la administración tributaria es muy dada a pedir en las fiscalizaciones, presénteme los estados financieros, pero resulta que los grandes contribuyentes están obligados a presentar los estados financieros auditados todos los años. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo que te vuelva a presentar algo que ya está en tus manos? Derecho a la confidencialidad. Esto es un derecho que también está siendo fuertemente cuestionado, especialmente desde dos sectores. El sector de la prensa, ¿eh? Le piden a la administración tributaria, deme los contribuyentes que están en mora, todos los morosos, deme la lista de morosos. Eh, y la administración dice, yo tengo un derecho de confidencialidad, yo no le puedo dar esa información. Entonces voy de amparo a la sala constitucional y la sala constitucional ha dicho, tiro y pago. Sí, déle esa información al semanario de universidad o al diario de la Nación. Eh, Tanto fue ese tira y encoge respecto a la confidencialidad que se publicó una ley que dice que hay un registro público de morosos y que es de acceso público. Yo puedo ir a ese registro en la administración tributaria para saber quiénes están morosos. Derecho a ser tratado con respeto. Pareciera un derecho menor, pero no lo es. Y el que nos interesa para el resto de esta exposición, que es el derecho de alegar y aportar, ser oído en audiencia previa. ¿Previa a qué? Previa a que se emita el acto determinativo de tributos. Derecho a ser informado de valores y parámetros, de la naturaleza y alcance de las actuaciones, de las consecuencias jurídicas y económicas de aceptar determinaciones, infracciones y accesorios. Derecho a la asistencia letrada. Yo puedo defenderme sin asistencia letrada, pero tengo derecho a esa asistencia. Estos eran los derechos generales, los que están apenas enunciados en la filmina anterior. En esta filmina están los derechos procesales, o que el código llama procesales. Uno de ellos es la observancia obligatoria del procedimiento administrativo, de tal manera que si las pruebas se obtienen irregularmente por la administración tributaria, es decir, no de acuerdo con ese procedimiento administrativo,
no producen efecto en contra del contribuyente. Es un poco la doctrina del árbol envenenado en materia penal trasladada a la materia administrativa. Las pruebas irregulares pueden favorecer al contribuyente si éste decide usarlas en su favor, pero no pueden producir efecto en contra del contribuyente. Ejemplo de esto que acabo de decir, existe un procedimiento para que la caja le pida a tributación información de las declaraciones de los contribuyentes. Y durante años, en lugar de seguir ese procedimiento, lo que la administración tributaria hizo fue que le dio clave de acceso a los sistemas tributarios a los auditores de la caja. Entonces es una prueba espuria. ¿Por qué? Porque había un procedimiento para hacerlo, la observancia de ese procedimiento era obligatoria, la prueba se obtuvo ilegalmente y por eso ya hubo una sentencia en diciembre del año pasado en la que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló una determinación practicada por la caja. También es una garantía procesal los límites de la vocación. El superior no puede abocarse el conocimiento, sino en unos casos que están taxados, taxativamente numerados. El objeto del procedimiento, igual que en la Ley General de Administración Pública, es la verificación de los hechos, de la verdad real, dice la Ley General de Administración Pública. No, no deja de ser una cosa muy curiosa, ¿verdad? Como si hubiera verdad real y verdad no real. Pero bueno, verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del contribuyente. Si un procedimiento no tiene plazo, el plazo mínimo para una actuación del requerido, del administrado, es de 10 días hábiles. Se presume que las actuaciones del administrado son de buena fe. El impulso procesal corresponde a la administración. Antes habíamos hablado de acceso al expediente, acceso, derecho de conocer quién es mi interlocutor. Bueno, pues también en este punto es una garantía procesal, no solo es un derecho del contribuyente, sino que está garantizado de forma que yo pueda acceder al expediente. La Sala Constitucional ha dicho distintas cosas sobre ese acceso al expediente, por ejemplo, que ese derecho existe no durante el trámite, sino una vez que el trámite está concluido, para que yo pueda defenderme de lo que conste en ese expediente. Y eso sin duda tiene consecuencias, por ejemplo, que el expediente tenga que estar enumerado, foliado, que no pueda cambiarse después de que ha concluido la fiscalización. También tiene unas normas sobre carga de la prueba y estas normas están en el artículo 185 de carga de la prueba, tienen que ver con que históricamente la administración tributaria decía la carga de la prueba en materia tributaria siempre es del contribuyente. Incluso hay alguna sentencia en ese sentido de la sala primera. La carga siempre es de contribuyente. El 185 distribuye la carga con criterios mucho más racionales. Por ejemplo, dice el hecho generador de la obligación tributaria, los hechos constitutivos, le corresponde probarlos a la administración. Los hechos impeditivos, por ejemplo, tengo una exención, o que disminuyan la cantidad, por ejemplo, tengo un gasto deducible, corresponden al contribuyente. En fin, hay una distribución bastante más racional de la carga de la prueba que lo que decía esa jurisprudencia que considero equivocada. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Quisieran decir alguna cosita? Profe, disculpe, el artículo que dijo que distribuía la carga de la prueba era el 185. Sí, por favor. Sí, era ese. Ok. En este artículo 171, que es el que establece el derecho de audiencia previa, dice que son derechos generales de los contribuyentes. ¿Se acuerdan que la distribución es derechos generales, disposiciones generales, derechos generales y normas o garantías procesales? Estamos regresando al segundo, ¿verdad? Derecho general de los contribuyentes. Hay una lista. Hombre, se me olvidó decir
que hay una discusión doctrinal sobre si conviene o no que haya una lista. La lista tiene la gracia de que didácticamente a los contribuyentes se les dice todos sus derechos. Tiene el problema de que pueden quedarse fuera de esa lista algunos derechos. Y entonces eso suele resolverse diciendo, lo que no esté numerado en este capítulo no quiere decir que no exista. Lo que no esté numerado en el Código Tributario puede que exista por alguna otra ley o por algún tratado o por alguna otra fuente del derecho. Esta ley es simplemente ejemplar, no taxativa. Pregunta de examen. ¿La lista de derechos del Código Tributario es ejemplar o taxativa? Bien, entre esa lista, superando la discusión de si es taxativa o no, o de si es meramente ejemplar, el propio código dice que es ejemplar. En el artículo 171 hay una enumeración bastante larga y los incisos 11 y 12 dicen lo que se transcribe en la filmina. Derecho a formular en los casos en que sea parte alegaciones, alegatos, y aportar documentos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes en la redacción de las resoluciones y los actos jurídicos en general. El derecho a intervenir en el expediente, alegar y aportar. El 12, derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo al dictado de la resolución o acto que tendrá efectos jurídicos. ¿Cuál es esa resolución o acto que tendrá efectos jurídicos? La que determina una suma de impuesto a pagar o la que impone una sanción. Audiencia con carácter previo. Esto es un capítulo que está añadido al Código Tributario por la Ley 9069 del año 2012. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, tiene en las garantías judiciales, en su primer párrafo, que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal al que se le aplican tres adjetivos calificativos: competente, independiente e imparcial. Competente, independiente e imparcial. Establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ese artículo 8 está dentro de las garantías judiciales, pero se admite que un tribunal administrativo, como es el tribunal fiscal, pueda cumplir esa función de ser oída de manera previa por un independiente competente, independiente e imparcial. En la medida en que ese tribunal administrativo sea competente, independiente e imparcial, en esa medida se cumple con esa garantía, aunque no sea un tribunal judicial. Competente no solo es la genérica competencia procesal, le corresponde al Tribunal Fiscal Administrativo responder a las controversias en las que una parte sea la administración y la otra parte sea el contribuyente, sino que es una competencia ratione materia, es decir, es una competencia que se supone garantiza idoneidad profesional. Esto es que los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo están especializados en la materia tributaria. Eh, no es lo mismo que el Tribunal de Migración conozca una impugnación del impuesto sobre la renta a que la conozca un tribunal administrativo como es el Tribunal Fiscal Administrativo. Dice además la garantía del artículo 8 del Pacto de San José
que ese tribunal tiene que estar establecido con anterioridad por la ley. En otras palabras, no se admite en nuestro sistema de derechos humanos, no se admite la existencia de tribunales ad hoc, creados ex profeso para juzgar el caso que toque. Llama la atención las líneas finales de ese artículo 8. En la determinación de sus derechos y obligaciones de orden penal, civil, bla, 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 fiscal o de cualquier otro carácter. Si comparamos la Convención Americana de Derechos Humanos con la Convención Europea de Derechos Humanos, ese materia fiscal solo existe en la Convención Americana, no existe en la Convención Europea. Uno de los autores argentinos que estuvo presente en la convención, la conferencia interamericana que tuvo lugar en San José de Costa Rica, eh, presidida por don Fernando Lara Bustamante, del 7 al 22 de noviembre de 1969, uno de los asistentes eh, comentó que en el último minuto, o sea, se firmaba el día siguiente de la convención, en el último minuto de la noche antes, le añadieron fiscal a ese artículo 8 del Código de Normas y, perdón, de la Convención Americana. Eh, ¿Por qué lo añadieron? No está nada claro. No dejaron rastro de por qué hicieron esa, ese añadido respecto de la Convención Europea que la tenían como modelo. Yo me imagino que ya estaban celebrando que se acababa la convención la noche del 21 de noviembre, quizás con algún traguito o cóctel, y dijeron, hombre, nos está haciendo falta lo tributario. Y lo metieron, pero no dejaron rastro de cuál fue el razonamiento por el cual añadieron esa palabrita fiscal o de cualquier otra materia. En todo caso, la conferencia interamericana tenía como norte el que no fuera una declaración más de derechos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que se convirtiera en un instrumento jurídico exigible, es decir, que tuviera la forma, esa convención, la forma de un tratado, que creara un órgano jurisdiccional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que además, al por ser tratado, fuera derecho exigible de manera interna eh, en cada uno de los países que suscribieran esa convención. En Costa Rica está en vigor desde el 18 de julio de 1978. Esa ley 9069, la misma ley que creó los del capítulo de derechos y garantías del contribuyente, estableció, contradictoriamente, estableció una violación a los derechos y garantías del contribuyente. En el artículo 144, en el párrafo que está en la filmina, es un artículo mucho más largo, pero en el párrafo que está en la filmina es el que contiene esa violación al derecho de audiencia previa. Dice la, perdón, decía antes de su anulación por la Sala Constitucional que la Administración Tributaria tiene que hacer una propuesta de regularización. Hace la auditoría y hace una propuesta de regularización que puede ser aceptada o no por el contribuyente. En los casos en que no la acepte, es decir, en los supuestos de disconformidad total o parcial, se le notificará en los 10 días siguientes el acto administrativo de liquidación. ALO, acto administrativo de liquidación. ALO, acto administrativo de liquidación de oficio. Con expresión O sea, concreta de los eso hechos. de ser previamente escuchado, pues como que no. Pues sí, porque se le proponía la regularización, pero era ineficaz esa alegato y pruebas del contribuyente
para la exigibilidad del ALO, del acto de liquidación de oficio. No sé si me expliqué, Alexander. Sí, O sea, lo que dice a continuación es, le notifico el acto de liquidación con hechos y fundamentos, y el ingreso respectivo deberá hacerse entre los 30 días siguientes, excepto si el sujeto ha rendido, dentro de ese mismo plazo, garantías. ¿Por qué viola este artículo el derecho de audiencia previa? No porque no haya audiencia previa, o sea, soy oído, por eso es que me hacen una propuesta de regularización. Pero viola esa norma porque antes del acto de liquidación de oficio, antes de la resolución determinativa, antes de la que impone una obligación tributaria, tengo que ser oído eficazmente. Esto es, mis argumentos y mis pruebas tienen que formar parte de ese acto administrativo. No puede ser exigible, no puede ser que el ingreso deba hacerse dentro de los 30 días siguientes o garantizado dentro de los 30 días siguientes, que es otra forma de decir que es exigible. Es decir, antes de esta reforma por la Ley 9069, la resolución determinativa era exigible después de confirmada por el Tribunal Fiscal. Mientras que esa reforma del 144 del Código hacía ejecutable el acto de liquidación de oficio antes de ser revisado por la autoridad objetiva, independiente e imparcial. Los administrativistas decían en su alegato de constitucionalidad que existen dos tipos de tutela de la legalidad del acto administrativo. La autotutela, la administración vela por la conformidad de sus actos con la ley, versus la heterotutela, que la conformidad o disconformidad del acto administrativo con la ley la declara un juez objetivo, independiente, imparcial. Y que lo que establece el artículo 8 de la Convención Americana no es simplemente hable lo que quiera, pero marche preso, sino el marchar preso es consecuencia no solo de haber hablado, sino después de haber sido vencido en un proceso judicial, aunque sea administrativo. ¿Cuál es el problema de la autotutela? Es que es poner al lobo a cuidar el gallinero. O sea, que la administración tributaria que tiene poder tributario no puede ser la que tutele la conformidad de sus actos con la ley o no. Tiene que ser alguien diferente de la administración tributaria. No se puede ser juez y parte, dice nuestro pueblo, con un dicho que es muy jurídico, pero a la vez es muy popular. También dice es un dicho muy popular, es la guerra del tigre suelto contra el burro amarrado. La administración tributaria tiene todas las potestades. Si además, por mucho que yo alegue, es ejecutable antes de ser revisado por la autoridad objetiva, independiente e imparcial, eh, de- puede ser que me causen un daño irreparable. Y en el fondo está en juego cuál es la utilidad del recurso de apelación o el recurso, o la utilidad de la sentencia judicial que llegue años después. O sea, supongamos que me dé la razón el Tribunal Fiscal Administrativo. ¿Ya para qué si el negocio quebró? Si el negocio fue inviable. ¿Se entiende lo que está en juego en esta acción de inconstitucionalidad? Lo que estaba en juego. más o menos, la verdad. Bueno, voy a tratar de explicarlo nuevamente o con otras palabras. La administración podría decir,
José María, usted me debe 100 y pague en los siguientes 30 días, de acuerdo con ese artículo 144 derogado. José María podría decir, no, 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 yo no le debo 100, es más, no le debo nada. Lo que usted me está cobrando está fuera del hecho generador. Vamos al tribunal para que sea el tribunal el que diga si usted tiene razón o yo tengo razón. Está bien, dice la administración, pero antes pague, dentro de los siguientes 30 días. Era en el derecho romano, se llamaba solve et repete. Pague y después recurra. Eso es lo que prohíbe el derecho de audiencia previa. Yo tengo derecho a que mis pruebas y mis alegatos sean conocidos no solo en el acto administrativo, sino también por una autoridad objetiva, independiente, imparcial, que es un tribunal. Es una garantía de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho en otras palabras, esa garantía dice que la conformidad del acto administrativo con la ley no puede encargársele a la administración, solo puede encargársele a alguien que no sea la administración. La autotutela, sin duda, la administración está obligada a velar por la conformidad de sus actos con la ley, pero la autotutela es insuficiente, se necesita la heterotutela. No se puede ser juez y parte. Si yo, administración, digo usted me debe, pues veamos a ver si usted tiene razón o yo tengo razón. ¿Me expliqué un poquito mejor, Alexander, o sigue la duda? Muchísimo mejor, gracias. Bien, ese artículo 144 fue declarado inconstitucional por este voto 12.496 del año 2016, del 31 de agosto del 2016. Dijo ese voto lo siguiente: la ejecutividad y la ejecutoriedad son ejecutivos y ejecutorios. Ejecutorios se refiere a que pueden ser ejecutados eh, por la fuerza, con embargos, etcétera. De los actos administrativos es la norma. Derivan de una presunción de legalidad. Los actos de la administración se presumen que son legales y de un principio de autotutela y no son inconstitucionales. No hay ninguna norma en la Constitución que prohíba la autotutela, la presunción de legalidad, la ejecutoriedad del acto administrativo. Pero son inconvencionales, contravienen el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho que en el orden de las fuentes de derecho la Constitución está por encima de los tratados, excepto cuando los tratados se refieren a derechos humanos? Pues la Convención Americana de Derechos Humanos está por encima de la Constitución en este punto en concreto. Es inconstitucional por inconvencional, fue lo que vino a decir la Sala Constitucional, porque contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, según la cual la materia fiscal exige revisión de oficio por otra instancia administrativa de previo a su ejecución. No necesariamente tendría que ser, en este fallo de la Sala Constitucional, no necesariamente tenía que ser el Tribunal Fiscal Administrativo, podría ser el propio ministro de Hacienda si así estuviera en el código. El código estableció el Tribunal Fiscal Administrativo, por tanto, el competente es ese Tribunal Fiscal Administrativo. Lo que dice la Sala Constitucional es: los actos administrativos son recurribles, aquello no impide la ejecutividad,
excepto en materia tributaria, en los que se exige la revisión de oficio por otra instancia administrativa de previo a su ejecución. Por conexidad, además, anuló el artículo 192 del código que se refería a las garantías. ¿Se acuerdan que decía hay obligación de pagar o de garantizar? Pues el 192 del código y los artículos del procedimiento, del reglamento de procedimiento tributario ahí están en esa filmina, se referían a las garantías y por tanto fueron anulados por conexidad. Y colorín colorado, con esto terminamos la materia que yo tenía prevista para hoy. Profe, ¿Dudas, preguntas? yo tenía Sí, una consulta, sí, pero Giancarlo, adelante. no era con respecto a la materia, sino es más o menos como con el material del curso. Sí, Porque, bueno, no sé si yo o todo el mundo, ¿verdad? Pues le hace falta una presentación que creo que es la presentación número 3 y ahorita, digamos, se dio para la clase de hoy la presentación número 6, pero no sé si es por el orden del curso que no se ha dado así en otros cursos anteriormente. Vamos a sí, ver, sí, sí. no tengo la 3 ni la 5, ¿verdad? Tengo la uno, la 2, la 4 y la 6. ¿Está bien así de esa manera, Sí, profe? sí, Así así está es. bien. Ah, Así ok, está bien, así sí. fue como se está en el curso, entonces está bien, esa era la consulta. Muchas gracias. Tal vez es que yo debería cambiar los nombres de esas presentaciones, pero sí estamos, digamos, como el programa se modificó, algunos puntos se quedaron sin presentación. Ok, profe, muchas gracias y bueno, mil disculpas por la pregunta, es que no No, lo no, tenía no, muy claro eso, ¿verdad? no, no, con todo gusto. Profe, yo tengo una duda, pero es A con el ver, ejemplo que usted ahorita dio de que la administración me dice, ok, paguen estos 30 días, pero igual vamos a ir a un tribunal. ¿Qué pasa con ese dinero que yo pagué? Esa, digamos, como, ok, ya pagué, ya nos resuelven, ¿y qué pasa al final? me lo Ocupo el devuelves. desenlace. Sí, o sea, esa norma fue declarada inconstitucional. No fue declarada inconstitucional otra norma que dice que yo puedo pagar bajo protesta. O sea, lo que fue declarado es que yo esté obligado a pagar. Yo puedo voluntariamente pagar bajo protesta con el objetivo de que no se incrementen los intereses. Si gano el punto, la administración está obligada a devolverme con intereses a la misma tasa que los que cobra la administración. Ah, ok, profe, pensé que era como que de plano. Sí, sí, es que entendí otra cosa, que no, listo. Listo, listo. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, pues muchas gracias y también muchas gracias por su puntualidad para conectarse a las 7 en punto. Nos vemos si Dios quiere de hoy en 8. Profe, Muchas muchas gracias, gracias profe. por la Usted clase del día Hasta de hoy, luego, muy tenga un muchas amable. bonito día. gracias. Chao.